María quedó viuda y sus ovejas. La sacaron adelante. Historia real que emociona. Tienes que saber esto. Hay personas que pierden todo en un día. El esposo, el ingreso, la seguridad, hasta las ganas de levantarse por la mañana. Y aún así, encuentran una razón para seguir, una razón que nadie esperaría. Una razón con lana, con balidos, con ojos dulces y patas torpes caminando por la tierra mojada. Esta historia es real, y si la escuchas hasta el final, algo en ti va a cambiar. Antes de comenzar, si eres nuevo en este canal, suscríbete ahora mismo, porque aquí contamos historias que la vida escribe mejor que cualquier novela. Y si esta historia te toca el corazón, dale like, porque ese pequeño gesto ayuda a que más personas encuentren este tipo de contenido que de verdad alimenta el alma. Listo, comencemos. El día que el mundo de María se detuvo era un martes por la mañana. Uno de esos días ordinarios que no avisan que van a cambiarte la vida para siempre. María tenía 52 años cuando su esposo Roberto falleció de un infarto fulminante mientras estaba en el campo. Sin señales, sin despedida, sin tiempo para prepararse. En cuestión de minutos, el hombre con quien había compartido 28 años de vida, de cosechas, de noches frías y mañanas con café, ya no estaba, y María se quedó sola. No sola como cuando el esposo viaja unos días, sola de verdad, sola con deudas, sola con una pequeña propiedad de poco más de 3 hectáreas en las afueras de un pueblo que pocos conocen, sola con sus manos callosas y un corazón roto en 1000 pedazos, y sola con algo que muchos en ese momento consideraron una carga, un rebaño de 23 ovejas que Roberto había comenzado a criar 2 años antes de morir. Sus hijos, que ya vivían en la ciudad, le dijeron lo que cualquier persona bien intencionada diría en ese momento. Mamá, vende todo, ven a vivir con nosotros. Eso es demasiado para ti sola. Y María los escuchó con esa paciencia que solo tienen las mujeres que han criado hijos, enterrado sueños y seguido de pie. Los escuchó y no les hizo caso. La decisión que nadie entendió. Aquí viene algo que quiero que pienses bien, porque es el corazón de esta historia. ¿Cuántas veces en tu vida alguien te ha dicho que algo es demasiado para ti? ¿Cuántas veces el miedo de otros se disfrazó de consejo? ¿Cuántas veces estuviste a punto de rendirte porque el mundo entero parecía decirte que lo que querías hacer era imposible? María enfrentó todo eso al mismo tiempo: el dolor, el miedo, la soledad, la presión familiar y la duda propia, todo junto, todo al mismo tiempo. Y en medio de ese caos emocional que puede destruir a cualquiera, ella tomó una decisión que cambió el rumbo de su vida. Decidió quedarse. Decidió quedarse con la tierra, con la casa que olía a Roberto, con el campo que él había trabajado, y con esas 23 ovejas que la miraban cada mañana desde el corral como si supieran que ella también las necesitaba a ellas. No fue una decisión valiente desde el primer momento. Fue una decisión desesperada. Fue la decisión de una mujer que no sabía qué más hacer, que no tenía un plan claro, que lloraba mientras les daba de comer a los animales y que muchas noches se preguntaba si Roberto habría tomado la misma decisión, pero la tomó, y eso fue suficiente para empezar. Aprendiendo desde cero lo que el esposo nunca le enseñó, Roberto era quien manejaba el rebaño. Él conocía a cada oveja por su nombre, sabía cuándo iban a parir, reconocía los síntomas de una enfermedad antes de que se manifestara y tenía una relación con esos animales que María siempre admiró desde la distancia. Ahora era su turno. Con 52 años, cuerpo cansado y corazón partido, María empezó a aprender desde cero. Preguntó al veterinario del pueblo, buscó a los vecinos que tenían ovejas desde hacía años, leyó lo que pudo, observó, cometió errores, lloró por esos errores, y volvió a intentarlo. Una de las primeras ovejas que tuvo que atender en parto la dejó sin dormir 2 noches seguidas. No sabía si el cordero iba a sobrevivir, no sabía si ella estaba haciendo bien las cosas. Se sentó en el suelo del corral, con las manos temblorosas y el corazón acelerado, y habló con Roberto como si él todavía pudiera escucharla. «Ayúdame», le dijo en voz baja. «No sé qué estoy haciendo». El cordero nació esa madrugada, sano,
fuerte, balando con esa voz pequeña y ronca que tienen los recién nacidos. Y María lo tomó entre sus brazos y lloró como no había llorado desde el funeral. Pero esta vez no era solo de tristeza, era de algo más, era el llanto de alguien que acaba de descubrir que todavía puede. Las ovejas que se convirtieron en salvavidas. Los primeros meses fueron brutales. Las deudas no esperaban, los gastos del campo tampoco, y los ingresos eran casi inexistentes porque María apenas estaba aprendiendo a manejar el negocio. Pero algo empezó a pasar, algo silencioso, constante y poderoso. Las ovejas seguían creciendo. El rebaño de 23 animales fue aumentando con cada temporada de partos. María aprendió a vender la lana en el mercado regional. Aprendió a negociar precios. Aprendió cuándo conviene vender los corderos y cuándo vale la pena quedárselos para que el rebaño crezca. Aprendió cosas que nunca imaginó que tendría que aprender. Y aquí viene algo que me parece increíble y que quiero que escuches con atención. En menos de 2 años, María no solo había logrado cubrir todas las deudas que quedaron tras la muerte de Roberto, había también duplicado el tamaño del rebaño. Tenía 47 ovejas. Había contratado a una joven del pueblo que la ayudaba 2 días a la semana y había comenzado a vender quesos artesanales que hacía con la leche de sus ovejas, que poco a poco se fueron haciendo conocidos en la región. Una mujer que casi vende todo, una mujer que casi se rindió, una mujer que decidió quedarse cuando nadie lo entendía. Había construido algo que ni ella misma esperaba, lo que nadie te dice sobre el dolor y la tierra. Quiero detenerme aquí un momento porque hay algo que esta historia me enseña y que creo que es importante decirlo en voz alta. Hay una relación entre el ser humano y la tierra, entre el ser humano y los animales, que en este mundo moderno hemos olvidado. Una relación que sana, que da propósito, que te obliga a levantarte porque hay un ser vivo que depende de ti, aunque tú en ese momento no tengas ni ganas de abrir los ojos. María me confesó en una conversación que tuve con personas cercanas a ella que compartieron su historia, que hubo momentos en que no quería despertar, que el dolor era tan grande que la cama se sentía como el único lugar seguro del mundo, pero que cada mañana, antes de que su mente se llenara de pensamientos oscuros, escuchaba el balido de las ovejas desde el corral, y eso era suficiente para levantarse, no porque fuera fácil, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque había algo que la necesitaba, algo que no podía esperar, algo que le recordaba, sin palabras, que la vida seguía ocurriendo y que ella era parte de esa vida. Las ovejas la salvaron, no de manera metafórica, la salvaron de verdad, el momento que lo cambió todo para siempre. Hubo un instante específico en la historia de María que me parece el más poderoso de todos, un instante que ella misma describió como el momento en que dejó de sobrevivir y empezó a vivir de verdad. Fue un domingo por la tarde, casi 3 años después de la muerte de Roberto. María estaba sentada afuera de su casa, mirando el campo mientras el sol bajaba. El rebaño pastaba tranquilo a lo lejos. El olor a tierra húmeda llenaba el aire, y sus nietos, que habían venido a visitarla desde la ciudad, corrían entre las ovejas riéndose como solo los niños saben reír. Y en ese momento, sin planearlo, sin buscarlo, María sonrió. Una sonrisa de verdad, de esas que vienen desde adentro y que no puedes controlar. Y luego se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no de tristeza, de gratitud, de esa gratitud profunda que solo entiende quien ha tocado fondo y ha vuelto a subir. Pensó en Roberto, pensó en cómo él había empezado ese rebaño con ilusión, sin saber que un día esas mismas ovejas iban a ser el ancla que mantendría a su esposa conectada a la vida. Pensó en que quizás él sí lo sabía, que quizás, de alguna manera inexplicable, esas ovejas eran su última carta de amor, y ella la había recibido. Lo que María le diría hoy a alguien que está en su lugar, esta parte me parece fundamental, porque hay personas que en este momento están escuchando esta historia y están viviendo algo parecido. No necesariamente la pérdida de un esposo, puede ser la pérdida de un trabajo, de una relación, de una ilusión, de una identidad. Puede ser ese momento en que sientes que el suelo desapareció bajo tus pies y no sabes cómo vas a seguir adelante.
Para esas personas esto es lo que María diría. No tienes que tener un plan perfecto, solo necesitas dar el primer paso, el que tienes delante, el que puedes dar hoy, aunque sea pequeño, aunque sea torpe, aunque vayas llorando mientras lo das. No escuches a los que te dicen que algo es demasiado para ti. Ellos hablan desde su propio miedo, no desde tu capacidad, y tú no conoces tu capacidad hasta que la necesitas de verdad. Busca algo que te necesite, un animal, una planta, una persona, un proyecto, algo que te dé una razón para levantarte cuando tu mente ya no quiere darte ninguna. Porque a veces la motivación no viene de adentro primero, a veces viene de afuera, desde un balido en la madrugada, desde una semilla que brotó cuando no esperabas, desde un ser vivo que te mira y te dice sin palabras que hoy también vale la pena. Y finalmente, no huyas del dolor, camina con él. Llévalo contigo mientras trabajas, mientras aprendes, mientras te equivocas y vuelves a intentarlo. El dolor no desaparece porque lo ignoras, desaparece poco a poco porque lo transformas en algo. María transformó el suyo en queso artesanal, en lana, en un rebaño que hoy tiene más de 80 ovejas y en una historia que está llegando a personas que quizás la necesitaban sin saberlo, el legado que nadie planeó. Hoy María tiene 57 años. Sus hijos, que alguna vez le dijeron que vendiera todo, ahora van a visitarla los fines de semana y se quedan más tiempo del que planeaban. Sus nietos crecen conociendo los nombres de las ovejas, sabiendo cómo se cuida un animal, entendiendo que la comida no nace en un supermercado, sino en manos que trabajan la tierra. La propiedad de Roberto se convirtió en algo que él nunca imaginó, pero que habría amado ver. Un pequeño emprendimiento familiar, con identidad propia, con historia propia, con alma propia. Y en el centro de todo eso, una mujer de 57 años, con las manos callosas, los ojos claros y una sonrisa que se ganó de la manera más difícil que existe. Las historias más poderosas no son las que ocurren en las pantallas grandes, son las que ocurren en campos pequeños, en madrugadas frías, en corrales que huelen a tierra y a vida. Son las que protagonizan personas comunes que en algún momento tuvieron miedo y decidieron seguir de todas formas. María es una de esas personas, y tú, quien sea que estés escuchando esto ahora mismo, también puedes serlo. Antes de que te vayas, si esta historia te llegó al corazón, si sentiste algo mientras la escuchabas, si hubo algún momento en que pensaste en alguien que conoces o en ti mismo, haz algo por mí. Dale like a este video. No es solo un botón, es una señal de que este tipo de contenido importa, de que las historias reales, las que duelen y las que inspiran, merecen llegar a más personas. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Aquí no vienen historias inventadas, vienen historias que la vida misma escribió, con toda su dureza y toda su belleza. Y si conoces a alguien que necesita escuchar algo así hoy, comparte este video con esa persona. A veces un video llega en el momento exacto en que alguien más lo necesita. Gracias por quedarte hasta el final. Hasta la próxima historia.